Entonces, quiero tener aquí al señor presidente de Concentración y decirle lo que yo siento. Ya estoy saliendo otra vez a la casa, ya estoy averiguando, ya estoy con mis fuentes. Porque no venga a decir que ahora que el gobierno tiene que recuperar una preasignación. Cuando fue él como miembro del partido, el que apoyó para que nos quiten algo que habíamos luchado, digo, en plural, habíamos, porque varios periodistas habíamos luchado, señoras y señores. Quiero saludar al señor ministro Sebastián Palacios y agradecerle, ¿no? Porque domingo por lo menos debería descansar en casa, pero es el problema que cuando uno acepta ciertos cargos, la única sacrificada es la familia. Y quiero agradecerle, yo creo que el gran defecto de este gobierno es la falta de comunicación. El otro día hablaba con un asesor del presidente de la República, le digo, es la falta de comunicación. Falta decir lo que pasa en el país, el punto de vista del gobierno, y el resto sabrá si es o no es verdad. Por eso yo le quiero agradecer al ministro, el señor Sebastián Palacios, que está con nosotros. Buenos días, señor ministro. Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Voy a hacerle preguntas muy concretas y con todo el respeto que usted se merece, espero que sus respuestas sean concretas, por favor, para evacuar con mucho gusto. Las 15, 16 preguntas. Para eso estamos acá. Gracias. Láncelas. Gracias. Ministro, ¿por qué tiene bronca usted a Concentración Deportiva de Pichincha o a Jaime Ruiz Nicolás de presidente de Concentración? ¿Hay bronca entre usted? No hay ninguna bronca, Pablo. Creo que aquí se han malinterpretado algunas cosas o se ha desinformado. Nosotros hemos sido absolutamente claros en la relación que debe existir entre el Ministerio del Deporte y los organismos deportivos. Ojo, hay casi 600 organismos deportivos en el país, Pablo. No es solo la Concentración Deportiva de Pichincha o solo una federación u otra. Son casi 600 con los que el Ministerio debe interactuar a diario. Hemos sido también muy claros en las razones para entregar el presupuesto que se entrega en el año 2022. De eso vamos a abordar, porque a la Concentración. Así que no hay ningún tipo de riña de mi parte, ni de resentimiento, ni en lo absoluto. Entonces Jaime Ruiz sí tiene algo contra usted porque no le acepta a sus delegados. No sé si ya le dejó entrar a los delegados, tanto al señor Bravo es, ¿no? Y a David Tapia. No, es el señor Borja y David Tapia. Bueno, eso es algo que habría que preguntarle al presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha. Entiendo que ya han participado en los directorios. Eso es algo que faculta la ley al Ministerio del Deporte a poner sus delegados dentro del directorio de un organismo deportivo del nivel provincial. Pero él argumentaba que eran electos para 4 años las anteriores, que ¿por qué le sacó? No, en lo absoluto. El Ministerio del Deporte, y así lo hemos hecho en otras provincias, Pablo, hemos reemplazado, como es lógico, a los representantes o a los delegados del ministerio en los diferentes organismos del nivel provincial. No pasa lo mismo en las ecuatorianas porque no lo establece la ley, pero sí en las federaciones provinciales en donde el ministerio tiene 2 delegados y también hay un delegado más de gobierno que viene del Ministerio de Salud, que yo entendería que en el caso de Pichincha será también reemplazado pronto. El Ministerio de Deportes asigna los recursos para remuneraciones, beneficios sociales, de seguridad social, fondos de reserva, todos estos derechos contemplados en la ley. ¿Por qué para las jubilaciones? Y le digo esto porque estoy peleando yo, digo por Dios, Jaime Ruiz se preocupa de pintar las paredes de los escenarios y tengo un dirigente, un ex trabajador de Concentración Deportiva Pichincha, más de 20 años, que está agonizando, señor ministro. Pablo, hemos tenido nosotros reuniones en las últimas semanas. De hecho, en la anterior semana en la Asamblea Nacional, junto con el Comité de Empresa de la Concentración Deportiva de Pichincha. En la Asamblea, pero también tuvieron el Ministerio de Gobierno ustedes. Tuvimos una reunión organizada por la ministra de Gobierno junto al FUT, junto al Comité de Empresa de la Concentración Deportiva de Pichincha y CEOLS, que ¿Y por qué ahí no fue Jaime Ruiz? A pesar que pidió el dirigente de los trabajadores. Bueno, quien organizó esa reunión fue el Ministerio de Gobierno. Nosotros asistimos con toda la información y ahí se pudo dilucidar muchas de las dudas que habían por parte del Comité de Empresa. El Ministerio del Deporte entrega los recursos a los organismos deportivos para que lo utilicen según su planificación.
Entonces, por ejemplo, el recurso que se entrega se usa para gastos para el funcionamiento administrativo, mantenimiento de escenarios deportivos, para capacitar a entrenadores, fuerza técnica, equipo en general, para su operación, e incluye ahí los sueldos, los salarios, los honorarios de la fuerza técnica. El dinero que entrega el Ministerio del Deporte lo usan los organismos deportivos para la participación de eventos, para la preparación, entrenamientos concentrados y también para la implementación deportiva, Pablo, para uniformes, para todo lo que se requiera para la práctica del deporte. Ahora, y esto lo conoce el Comité de Empresa, en el año 2016, según ciertas recomendaciones que hizo la Contraloría, se recortaron algunos rubros dentro del POA. Ahí se limitó el pago de algunas cosas que antes sí pagaba el Ministerio del Deporte, por una razón, y es por el principio de autonomía y la naturaleza privada que tienen los organismos deportivos. Naturaleza privada que hace que estos organismos puedan, y lo hacen, obtener recursos de autogestión. Entonces, no se financian solamente con las rentas del Estado, como se dice, sino también con el dinero de autogestión que consiguen. Entonces, por ejemplo, ya que estamos hablando de la Concentración Deportiva de Pichincha, la Concentración Deportiva de Pichincha tiene entre sus bienes al Coliseo al Coliseo Rumiñahui, tiene entre sus bienes al Estadio Olímpico Atahualpa y muchos otros. El dinero que se cobra por las entradas, ese dinero es dinero que ingresa a la institución, no es dinero público, como a veces se confunde, porque a veces se cree que los organismos son públicos cuando no, son ingresos privados. Propios, ¿no? Claro. Entonces, por esa razón, en el 2016 se hace ciertos recortes en los rubros. En el 2019 se hacen otros recortes y en el 2019, mucho antes de que nosotros lleguemos, se dice no se cubrirán algunos rubros como por ejemplo las jubilaciones. Y a partir del 2019 ya no se cubre. Nosotros llegamos y los abogados del Ministerio del Deporte hicieron todo un análisis jurídico y coincidieron con ese análisis. Ahora, hay que buscar soluciones. Y yo les decía al Comité de Empresa... Pero miren, antes de nada, sí. pero el año pasado ustedes se autorizaron la jubilación. En este año negaron. Estamos hablando ya no es 2019, estamos hablando del año 2021. Nosotros hemos venido respetando lo que se definió en el 2019 y aquí es un tema de criterios jurídicos, Pablo, no de falta de voluntad. De hecho, yo he sido muy claro en decir que nosotros respetamos los derechos de los trabajadores y si fuera por Sebastián Palacios, transferimos mañana el dinero para que se pueda cubrir. Ahora, aquí no es un tema de Sebastián Palacios, es la institucionalidad y es el respeto a la ley. ¿Qué hemos acordado? O más bien, ¿cuál ha sido nuestra propuesta? Que hagamos una consulta a la Procuraduría, que es un ente... Es vinculante la respuesta. Que desde el punto de vista jurídico está por encima del Ministerio del Deporte y nos podrá dar la conclusión de si podemos cubrir o no podemos cubrir esos rubros. Correcto. Con acuerdo ministerial 456 del 2021, impidió ejecutar recursos que ya estaban comprometidos. Mi pregunta, señor ministro, ¿puede el ministerio modificar ese acuerdo interno y autorizar pagar este año las jubilaciones? No, este acuerdo lo que hace es poner en orden la casa, Pablo. Nunca había existido un acuerdo que defina primero el ciclo de planificación, que empieza por la presentación de POAs, por el análisis del cumplimiento de esos POAs, por ajustes que se puedan hacer en el camino y la evaluación posterior. Y segundo, poner las reglas claras sobre en qué sí se puede utilizar el dinero público y en qué no. Ojo, este es un acuerdo que aplica en el 2022. En el 2021 las reglas eran las que se habían planteado incluso antes de que nosotros lleguemos. Habían cosas que nos llamaban la atención y que de alguna manera fueron rechazadas en inicio por los organismos, pero después fueron comprendidas. Por ejemplo, cuando los organismos deportivos reciben el dinero del Estado, tienen que pagar una póliza, que viene a ser como una garantía del dinero recibido. Es como cuando uno pide dinero a un banco, el banco le presta, pero hay una garantía de por medio. Resulta que esta garantía
era pagada con los mismos recursos públicos, Pablo. ¿Le suena lógico eso? Que el Estado le entregue dinero y que la garantía se pague con ese mismo dinero que le entregue. Eso no tiene sentido. Y de hecho, nosotros conversamos con otros ministerios que entregan recursos a instituciones privadas y les parecía una locura. Bueno, en el deporte pasaba esto. Y, por ejemplo, a través de este acuerdo lo que hicimos es limitar para que ese dinero que se paga por esa póliza, por esa garantía, no pueda ser cubierta con recursos públicos. Al ser entes privados, tienen que garantizar el pago de esos recursos, pero no con recursos públicos, sino con los recursos privados. El ministerio no hace una auditoría de los recursos privados, ¿no? Pero es internamente la entidad la que contrata una auditoría. Tienen la obligación, según la ley, de contratar una auditoría privada, cada organismo deportivo, y lo que dice la ley es que en el primer trimestre, es decir, estamos a días de que se debe remitir, tienen la obligación de remitir al Ministerio del Deporte esta auditoría que ha hecho la organización deportiva, es decir... ¿Y ustedes cómo comprueban si es bueno o malo? Yo he trabajado en el sector O público, sea, le llama al gerente, al gerente de la empresa auditora, ¡ey, no me pongas esto! Yo he estado en eso en el sector público. Esa es una gran pregunta, Pablo. ¿Por qué? Porque el control tiene que venir desde adentro del organismo deportivo. Si usted es socio de una empresa, de una compañía, usted como socio tiene la obligación de exigir, en este caso el directorio, la transparencia de cuentas. Vamos a compararlo, en este caso es del directorio. Claro. Entonces, el directorio es el que debe tener absoluta claridad de cómo se están usando los fondos de autogestión. Y si es que no es el directorio, por haber razón, ojo, y entre paréntesis, por eso es que es tan importante tener delegados propios dentro del directorio para poder fiscalizar de alguna manera cómo se usan los recursos. No del exministro. Por supuesto. Por más que ponga en el oficio, 4 años durará la delegación. Por supuesto que sí, y es cuestión de sentido común. Y si es que no es el directorio, entonces son las filiales, los distintos clubes, las ligas cantonales tienen el derecho de poder recibir y que se les transparenten las cuentas. Ahora, el Ministerio del Deporte recibe, imagínese usted, recibe este informe de casi 600 organismos deportivos. ¿Qué ha pasado en años anteriores? Y es porque yo converso con los funcionarios de años. Oiga, reciben un montón de papeles y no hay la capacidad operativa para poder revisarlos. Entonces, junto a mi equipo, estamos analizando algunas opciones para que podamos quizás contratar a un equipo que se dedique a revisar eso y que podamos mostrar un verdadero resultado del análisis de esa información y que no se quede simplemente como letra muerta. Antes de la pausa, es como la rendición de cuentas. Yo digo, participación ciudadana analizará todos los informes de las entidades. Eso es una payasada. Hagamos la pausa, estamos con el señor ministro de Deportes, el señor Sebastián Palacios. Estamos recién en la pregunta 4, pero vamos. 9:23. Desde que anuncié esta entrevista, varios dirigentes a nivel país me han formulado preguntas que yo le estoy transmitiendo al señor ministro de Deportes. Una de ellas es: ¿por qué todos los años existen retrasos de 3 meses en las asignaciones presupuestarias de las federaciones provinciales? Hay todo un proceso, Pablo, que se tiene que seguir. Yo me he partido la cabeza mirando cómo poder lograr que ese proceso sea más rápido y sea más ágil. Al ser recursos públicos los que se transfieren, entonces exige que pase por varios filtros y que nos aseguremos que la planificación para el uso de esos recursos sea la adecuada. Claro, es dinero del pueblo ecuatoriano, así es como tenemos que mirarlo. Ahora, este año, gracias a ciertas mejoras que hemos hecho, yo estoy convencido de que hay que seguir mejorando, hemos logrado transferir los recursos antes de lo que se hizo en años pasados. Con la sistematización que hicieron. Exactamente, por ponerle un ejemplo, la misma concentración deportiva de Pichincha recibió su POA en el año 2021, antes de que nosotros lleguemos, en el mes de casi a finales de abril. Hoy la concentración deportiva ya tiene su presupuesto en sus cuentas. ¿Del 2021 o del 2022? Del 2022. Entonces, una pregunta, ¿es verdad que la concentración no pudo hacer el POA y tuvieron que ir personal del ministerio, así me contaron mis fuentes, personal del ministerio para
indicarles, vea, así se hace el POA. Sí, esta es una responsabilidad a doble vía, porque por un lado el ministerio pone las reglas del juego, porque así lo dice la ley, nosotros emitimos la política pública, somos el ente rector, y por otro lado tienes a los organismos deportivos que llevan años haciendo esto y que deberían hacerlo de forma prolija. ¿Para qué? Para que el proceso pueda ser más rápido también. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Pasó que se presentó el POA inicial, habían observaciones. Se demoraron en presentar las observaciones. Entonces son días que van pasando. Después tuvimos que hacer una reunión para que en conjunto podamos solventar esas observaciones que habían. Se presentó el nuevo. Todavía había algunos errores. Con errores nosotros no podemos aprobar un POA. Por más que somos conscientes de que el recurso se necesita rápido, hay que hacer las cosas bien. ¿Ahí podría ser glosado el ministerio? Podría ser, absolutamente. La Contraloría vigila estos procesos a detalle, entonces no se puede cometer ni un solo error cuando estamos hablando de recursos públicos. Pero sin embargo, como le digo, hay una mejora en tiempos en comparación con el año pasado en los recursos del plan de alto rendimiento, por ejemplo. Lo recibieron los organismos en el mes de mayo. Hoy ya tienen los organismos deportivos los recursos. Veamos un caso extremo, el caso de Azuay. ¿Usted se acuerda cuando nosotros llegamos al Ministerio del Deporte en mayo? Sueldos, claro. Recibimos el ministerio con una deuda con la Federación Deportiva del Azuay, que inmediatamente corrimos para solventarla y recibió el presupuesto en el mes de julio. Bueno, hoy Azuay ya tiene su presupuesto. Entonces, hemos mejorado en los tiempos. Yo no me quedo feliz y tranquilo. Estoy seguro que podemos seguir mejorando y para el siguiente año ya, porque este año están ya más del 90% de los recursos transferidos. Para el siguiente año habrá que hacer ajustes y la práctica nos dirá cuáles son las mejoras que hay que efectuar. ¿Cómo entender que el presupuesto del Estado se incrementó, no así el presupuesto del deporte ecuatoriano? Esa es otra cosa que hay que decirla claramente. El presupuesto del Ministerio del Deporte tiene, digamos, en el año 2022, el presupuesto inicial es de 62 millones de dólares. Si es que uno lo compara con el presupuesto inicial del año 2021, uno podría concluir que hay una reducción de recursos, porque el presupuesto inicial 2021 fue de 67 millones. Ahora, no tenemos que fijarnos, Pablo, solo en el presupuesto inicial, porque en el sector público siempre hay ajustes en el año, para arriba o para abajo. Entonces, el presupuesto inicial 2021 fue 67, el presupuesto final de diciembre de 2021 fue 67 millones. ¿Cuál es el reto que nos ha puesto el Ministerio de Economía y Finanzas? Y está bien, porque somos un gobierno que trabaja por resultados. Señores del Ministerio del Deporte, ustedes van a tener 62 millones iniciales y según la eficiencia en su trabajo y según la ejecución de recursos, en el año ustedes van a tener inyecciones de nuevos recursos y nosotros tenemos la proyección de que vamos a terminar el año con un presupuesto superior a los 70 millones de dólares. En otras palabras, no van a pedir aumentos si no ejecutan lo que tienen siquiera. Por supuesto, y es que es de nuevo lógica y sentido común. Ahora, hay organismos deportivos que han estado acostumbrados a tener un montón de dinero en sus cuentas y a no utilizarlo eficientemente. Bueno, las nuevas reglas del juego, por la austeridad que vivimos y además por ser un gobierno de resultados, vamos teniendo resultados, vamos ejecutando, vamos pidiendo más recursos al Ministerio de Economía y Finanzas. Concentración Deportiva de Pichincha dice que el ministerio ha señalado que esta entidad ha ejecutado el 76%, pero Concentración señala que eso era el segundo semestre, que sumado con el primero, la ejecución de la Concentración Deportiva de Pichincha es el 92%. Es decir, el ministerio debería reconocer el saldo, ese 8%. Ahí voy a empezar explicando o aclarando algo que también se ha dicho, y es que se dice que el ministerio ha reducido el presupuesto a las federaciones provinciales. Eso no es cierto. El dinero que transfiere el Ministerio del Deporte a los organismos deportivos es exactamente el mismo que se transfirió en el 2021, que son, y de forma transparente lo digo, 43 millones de dólares. Eso es lo que el ministerio transfiere a estos casi 600 organismos deportivos. ¿Y por qué CDP dice que le han cortado? Ahora, esto sí me gustaría que me detalle, por favor. Eso justamente le voy a explicar. Ahora, de esos 43
4.16 millones, para ser más exactos. El 71% se lo llevan o se asigna a las federaciones provinciales, que eso son 30.8 millones de dólares. Esos 30.8 son exactamente iguales que los del 2021. Ahora, tú tienes un pastel, ¿no es cierto?, del total de los recursos y tenemos que transferirlo, tenemos que asignarlo a los distintos organismos deportivos, en este caso a las 24 federaciones provinciales. Entonces, primera conclusión, no hay una reducción del presupuesto global, es el mismo que el 2021. Lo que sí hicimos este año, y porque somos responsables con el uso del recurso público, es definir criterios para asignar esos recursos. Entonces, ¿premiar? ¿Diríamos premiar a los que...? Premiar, porque sí. así más o menos escuché en la asamblea. Sí. Premiar sí en su mayoría, porque el 70% de los organismos reciben en el año 2022 más recursos que en el 2021. Pero hay un 30% que reciben menos. Y ahí está la concentración deportiva de Pichincha. ¿Por qué reciben menos? Entonces, y vamos a ver aquí la ejecución presupuestaria y ahí voy a la respuesta puntual de lo que usted decía. Y, ojo, este no es información sacada por el ministerio, esta es información que reporta el mismo organismo deportivo ante el ESIGEF, que es la instancia de revisión de todos estos números y datos. En el 2021, en total, el Ministerio del Deporte le entregó a la Concentración Deportiva de Pichincha 5.9 millones de dólares, casi 6 millones, que se dividieron de la siguiente forma. 4.9 fue el presupuesto inicial entregado. 974,000 que la concentración tenía como remanentes, es un presupuesto que no usó el año anterior. Y 139,000 de un incremento que se hizo. 924,000, es decir, casi 1,000,000. Así no usó es. concentración en el 2021. Tenía de remanentes. Y 140,000 que entregó el ministerio como un proyecto adicional, como un incremento a su POA, que se traduce en la Vuelta Ciclística al Ecuador. Es el presupuesto que entregamos para que se pueda organizar la vuelta. ¿Ok? Todo eso suma 5.9 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el presupuesto que realmente usó la Concentración Deportiva de Pichincha en el 2021? Fueron 4.5 millones de dólares. Es decir, de 6 que tenía en su cuenta, utilizó 4.5. Dejó de utilizar casi 1.5 millones de dólares. Su ejecución, todo el año estamos hablando. En todo el 2021. Entonces, su ejecución, por lo tanto, es de un 76%. ¿Y de dónde saca concentración? Que, ojo, que esta es una información que me da concentración, que han ejecutado el 92% el año. En lo absoluto. Aquí tengo yo la información del ESIGEF, sacada directamente del sistema, y nos dice que ejecutó 4.5 millones de dólares. En el sector público penalizan cuando una institución no ejecuta el presupuesto que tiene. ¿Por qué? Porque está quitando posibilidades de ejecución a otras instituciones. Claro. Entonces, usted se pregunta cuánto es la ejecución del Ministerio del Deporte en el año 2021. Fue de casi el 99% de ejecución, cuando en mayo era del 30%. Nosotros llegamos al ministerio, yo me senté en la oficina. ¿Cuánto es la ejecución al momento? Señor ministro, 30%. Dios mío. Tenemos que ejecutar, tenemos que utilizar los recursos, obviamente de manera responsable y eficiente. Llegamos casi al 99%. Si usted pregunta cuál fue la ejecución de, no sé, la Federación Deportiva Provincial de Manabí, del 99%. ¿Cuál fue la de Guayas? Casi el 99%. Entonces, la mayoría de organismos deportivos tuvieron una ejecución. ¿Qué pasó en concentración entonces? Le digo al señor ministro. ¿Qué pasó? Eso es lo que Porque deben tener un estudio ustedes en la parte de los recursos públicos. ¿Por qué hubo incapacidad de la concentración para ejecutar, teniendo los recursos? Porque no cumplieron con lo planificado. Cada organismo deportivo hace su planificación y de acuerdo a esa planificación se entregan los recursos. Entonces, algunas cosas sí se cumplieron, evidentemente, por la coyuntura, como la Vuelta Ciclística al Ecuador, que se entregó los recursos, se utilizaron. Pero gran parte, o no gran parte, pero sí un porcentaje importante de la planificación no se cumplió en el año. ¿Identificado en qué? En este momento no tengo identificado en qué, pero sí tenemos, por supuesto, los datos detallados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nosotros todos estos criterios de asignación que yo le comentaba, que hacen que ya no se transfiera el recurso a dedo, que ha sido una crítica de muchos años de los organismos deportivos. Nos decía Pastaza, por ejemplo, ¿por qué le dan tantos recursos a esa federación provincial y a nosotros tan poquitos? Carchi, con toda la razón, nos decía, oigan, de aquí han salido campeones olímpicos, de aquí nació Richard Carapaz.
Aquí nació Tamara Salazar, pesista, medalla de plata en Juegos Olímpicos. ¿Por qué recibimos tan poco y por qué otras federaciones reciben mucho? No había forma, Pablo, de explicar esto porque no encontramos en el ministerio un modelo de asignación de recursos. Se entregaba de acuerdo a la voluntad del ministro. Oiga, o quizás por afinidades políticas, o porque me llevaba bien con un presidente, o mal con un presidente. Y ahora no habrá esa afinidad política. A ver, hagamos fuerza del deporte para que Lazo sea un buen presidente y tenga adhesiones en las provincias. No hay eso. Ahora es cero política. Por supuesto que sí, pero en base a los resultados, en base a los compromisos deportivos, en base al enfoque hacia el deporte. Jamás por una figura política puramente política. Es decir, nosotros estamos en el Ministerio del Deporte para trabajar por los deportistas. Porque el asambleísta, en la comparecencia que usted tuvo en la asamblea, estamos hablando con el señor Sebastián Palacio, ministro de Deportes, le decían Esmeraldas, tenemos un coliseo que se hizo en la época de Correa, que no se entrega y no hay solución. Tenemos, que a mí me pareció la primera vez que tuve la suerte de conocer, gracias a la concentración deportiva de Pichincha, el Centro de Alto Rendimiento de Río Verde, me pareció a mí una soberbia. Un centro de alto rendimiento de lujo y abajo un pueblo miserable. Tenemos el centro de alto rendimiento en la provincia de Imbabura, que se está destruyendo. Entonces, tenemos también lo que ustedes están tratando de rescatar, se me fue el nombre de Esmeraldas del complejo San Rafael. San Rafael, que la señora asambleísta hasta le agradeció, que por fin alguien se ha preocupado. Claro. Ahí hay una muy buena noticia. Blancos, ¿qué va a pasar ahí con estos centros de alto rendimiento? Ahí hay una buena noticia, Pablo. En Esmeraldas esta semana estaremos abriendo las puertas de San Rafael. Finalmente, la gente de Esmeraldas ansiaba este momento desde el 2019, cuando se terminó esa rehabilitación de la obra. Se invirtieron millones y millones de dólares. Y desde el 2019 terminaron la obra cerrada. Pero cerradas las puertas y los deportistas afuera en la calle entrenando, cuando adentro había una pista de atletismo o unas canchas de fútbol sintética o un coliseo que costó millones de dólares. Fallas burocráticas, fallas administrativas, fallas legales. Eso fue lo que caracterizó la construcción de estas grandes obras Cayapas, deportivas. Cayapas, que está años ahí también el pobre coliseo destruyéndose. Sí, y de hecho me reportan que anoche en el temblor se produjeron algunas fallas, algunos temas de infraestructura en el Coliseo. Entonces, ¿qué pasó en el...? ¿Cuándo se resuelve, por Dios? Y ese es un buen ejemplo, Pablo, de cómo se hacían las cosas irresponsablemente. Por eso yo digo que cuando uno cumple una función pública, tiene que ser el triple de cuidadoso del buen uso de los recursos. Pero lamentablemente lo hecho está. Yo digo, no vamos a seguir llorando de lo que se hizo mal, que hubo robos, tanta cosa. Pero hay que solucionar. Hay que solucionar. Por eso es que ya abrimos el... Va a haber solución, porque había una humedad, dice, ¿qué nomás decían ahí? Sí. ¿Qué pasó en el Coliseo Cayapas o Nubia Villasís? Se hizo una inversión para rehabilitar ese coliseo. Además, con varias observaciones, porque, por ejemplo, si se invierte dinero, tenías que haber hecho rampas para personas con discapacidad, eso te dice la norma. Pero bueno, el gran problema es que terminan esa construcción del año 2016 y nunca se fijaron en una observación que había por parte de la entidad que hace análisis de estructuras, que no había posibilidad de invertir ahí, es decir, prohibían la inversión de nuevos recursos porque pasaba agua por debajo y había el riesgo de que se caiga ese coliseo. Nunca se observó eso, se dan cuenta cuando ya habían invertido el dinero. Enseguida, y como debía ser, se hizo un pedido a la Contraloría que haga un análisis. Y la Contraloría hace el análisis y lo que concluye es que el Ministerio del Deporte debía contratar una consultoría de infraestructura para ver cómo arregla, para que analice y concluya técnicamente, porque yo no puedo ir y decir si se puede usar o no, pero sí una empresa que es especializada en el tema, decir si se puede utilizar o no por esas fallas estructurales que pudiesen existir.
Cuando nosotros llegamos al Ministerio del Deporte, pese a que esa recomendación de Contraloría se la había hecho muchos meses antes, no se había contratado la consultoría, nosotros hemos ya efectuado el proceso de contratación y en los próximos meses tendremos ya un equipo de expertos analizando y serán ellos los que digan si se puede usar o no se puede utilizar y nosotros, por supuesto, obedeceremos la recomendación. Y si no se puede utilizar, a botar millones de dólares. ¡Qué horror cómo se ha desperdiciado! Gravísimo, pero es que si es que no obedecemos ese estudio, Pablo, Claro. El riesgo que hay es que se haga un evento deportivo ahí y con 5,000 personas adentro se caiga y bueno, ahí sí Río estaríamos... Río Verde, que a mí me fascinó la estructura de Río Verde, pero también dicen que parece que no han construido arquitectos, ingenieros, sino maestros mayores. En todos los centros de alto rendimiento hubo problemas de infraestructura, de estructuras también. Ejemplo, el centro que está en Carpuela. A las pocas semanas de haber sido inaugurado, vieron como un edificio dentro del centro se rompía. Se cayó todo un piso. ¿No? Entonces, hubo problemas de estructura. La Contraloría también ha estado dentro de estos procesos, pero además de ese problema, hubo problemas jurídicos en el camino que hicieron que se complique mucho la administración y la gestión. Entonces tuvieron en su momento que crear una empresa. ¿Usted se acuerda? El CARP. Esta empresa hoy está en liquidación y no porque lo haya decidido nuestro presidente, porque así lo decidió el presidente anterior, de liquidar la empresa de los centros de alto rendimiento y que los centros pasen al Ministerio del Deporte. Hay una gran pregunta que usted y la gente que nos escucha se debe hacer y es, ¿esos centros pertenecen al Ministerio del Deporte? Y la respuesta es no. Nunca se dieron el trabajo jurídico, por eso es que hay muchas fallas jurídicas, de trasladar esos espacios, de hacer las actas de entrega, recepción, de uso de esos centros al ministerio. Entonces, Carpuela, ni siquiera los terrenos son del gobierno. Es que incluso hay denuncias en ese sentido, que parece ser un terreno privado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llego al ministerio y digo, bueno, ¿cuánto hay que invertir para que rehabilitemos esos centros que están dañados y sin uso? Y me dicen, ministro, son más o menos 20 millones de dólares. Pero aguántese un ratito, porque como no es propiedad del Ministerio del Deporte, por más que tuviéramos los recursos, que no los tenemos, no se puede invertir ahí. Entonces dijimos, ok, vamos paso a paso. ¿Qué hay que hacer? Primero, que se termine la liquidación. Segundo, que pasen a ser parte del Ministerio del Deporte. Y en el camino hemos hecho algunas liquidaciones parciales, como por ejemplo en Carpuela, que nos ha permitido ya abrir ese espacio. Y en el camino... No, ya es del ministerio. Carpuela... ¿Va a manejar el ministerio? Ya va a manejar el ministerio. Y lo que está destruyéndose, yo fui hace, ¿qué será? Unos 5 o 6 años. Daba pena ese centro de alto rendimiento. Por eso es que se ha hecho la liquidación parcial. Entonces, las partes que se pueden utilizar y que el liquidador ha dicho esto es viable de que se utilice, ya se utiliza. Ahí hicimos, por ejemplo, la carrera de atletismo en los Juegos Nacionales adaptados. Y a la par también, Pablo, estamos haciendo toda una oferta a diferentes instituciones para que hagamos una coadministración del resto. Entonces, una vez que se acabe la liquidación, sea del Ministerio del Deporte, perfecto, vamos a coadministrarlo porque es insostenible que desde el ministerio se pueda administrar, mantener esos espacios. Necesitaríamos el dinero que le comenté que necesitamos para que así funcione y ventajosamente hay mucha gente interesada. Yo digo ahí queda una belleza, unos hoteles deportivos. Por supuesto que sí. Y claro, el tema es que se pensó en la construcción y en la inauguración, pero nunca pensaron en, y ahora, y aquí en 2 años, y en 3 años, y en 10 años, en ese momento nos encontramos ahora. Entonces hay que hacerlo responsablemente y pensar en la sostenibilidad de esos espacios. Hablemos del boxeo. Y solamente para terminar la pregunta inicial, Pablo, entonces decíamos que la concentración ejecutó 4.5 millones, eso es lo que utilizó. ¿Cuánto le transferimos en el 2022? Bueno, le transferimos 4.8 millones, es decir... a concentración, 4.830.000. 4.830.000. Ejecutó 4.500.000. Entonces le estamos transfiriendo más de lo que ejecutó en el año 2021. ¿Y es cierto que de esos 4 millones la concentración invierte el 80% en gastos administrativos? ¿Es verdad? Esa es una realidad de casi todos los organismos deportivos. Pero hay una explicación.
Porque en la época, si nos vamos al 2008, Concentración, por dar un ejemplo, recibía 9 millones y pico, la Federación de Guayas 10, pero fueron bajando y los empleados no se fueron yendo. Claro. Entonces ahí hay una explicación lógica. Claro, y además hay otra explicación, y es que a veces se contemplan como gastos administrativos el pago de entrenadores, cuando en realidad no es un gasto administrativo porque el entrenador hace que se fomente el deporte. Ahora, pensemos, Pablo, que en el caso de que el criterio jurídico de la Procuraduría diga que se deben cubrir las jubilaciones, que desde el punto de vista, insisto, de derechos del trabajador, y yo estoy absolutamente de acuerdo, se dispara el gasto administrativo, ahí sí, quizás a un 100%. No van a tener para hacer nada. Entonces, hay que ponerle un ojo en ese sentido. Y por otro lado, bueno, coincidir con usted que un gran error en la historia del deporte fue en el año 2008 haber aceptado la eliminación del impuesto de las llamadas telefónicas. Gran error que no puede ser resuelto fácilmente porque pusieron un candado en la Constitución. Entonces necesitaríamos que la Asamblea Nacional, que ya ve cómo están y cómo bloquean todo proyecto que presenta el gobierno nacional, haga no hay preasignaciones en definitiva. No hay. Y yo he escuchado por ahí que dicen, vamos a presentar una propuesta para que esto se logre. Señores, la única salida que hay es hacer una reforma constitucional. No hay otra, porque hay un candado en la Constitución. Todo lo demás que planteen alrededor de eso no es posible. No es posible, porque las normas no lo... Es puro discurso. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como una salida? Algo que sí ha sido viable es plantear que haya un incentivo tributario para empresas que invierten en deporte. Hemos tenido resultados interesantes. Casi 3 millones de dólares invertidos en el 2021 de la empresa privada gracias a este incentivo tributario. Y en el 2022, Pablo, solo en el primer mes tuvimos más proyectos que en todo el 2021 presentados. Así que esto nos da una buena perspectiva de cuántos recursos podremos invertir desde el sector privado al deporte directamente sin que pase por el Ministerio del Deporte ni por el sector público. Y me adelanto una pregunta que tenía. Los organizadores del Paddleboat suspendieron el Campeonato Nacional Masters 2022 pese a tener un proyecto para aplicar la deducción del 150% adicional para el cálculo imponible del impuesto a la renta. La causa es que hasta el 23 de marzo, señor ministro, usted no ha dado ninguna respuesta. Sí, hemos estado en contacto con las personas que plantearon este proyecto. Nosotros les explicábamos que la cantidad de proyectos que han ingresado al Ministerio del Deporte en el primer mes fue enorme. Es algo que nos tiene que alegrar, pero también hace una carga administrativa enorme. Entonces tuvimos que poner en orden de presentación la respuesta de cada uno de esos proyectos. Pero no se debía priorizar, por ejemplo, había un campeonato ya y otro capaz que era un proyecto nomás. Sí, haber hecho eso. La gran mayoría eran proyectos para enero, para febrero, para marzo. Entonces tuvimos que ir respondiendo de a poco. Y lo que sí deben saber, y les comentamos, y todos los que nos escuchan, es que hicimos un cambio en la norma para que ya no tengan que ser una calificación previa al evento, sino que podían llevar a cabo el evento, podían tener los auspiciantes y posterior al evento presentar para la aprobación del Ministerio del Deporte, y era absolutamente viable, de tal manera que no tenía que cancelarse el evento. En este momento se está realizando un campeonato de boxeo. El boxeo nos ha dado gratas satisfacciones en la ciudad de Guayaquil. El artículo 163 de la Ley del Deporte menciona que las intervenciones no pueden durar más de un lapso de 6 meses. Y el boxeo ecuatoriano está intervenido 2 años. Sí, nosotros lo recibimos intervenido. La intención inicial, de nuevo, por lógica, por sentido común, era que quien fungía como presidente avalado por la Federación Internacional, que es el señor González, pueda asumir su cargo como presidente. ¿Qué es lo que pasa en las federaciones ecuatorianas? No solo que tienen que ser registradas y reconocidas en el Ministerio del Deporte ecuatoriano, sino que la Federación Internacional es la que avala. Entonces, en el boxeo, lo que sucedió es que hubo una intervención, el Ministerio en esa época lo intervino, y resulta que la Internacional no lo aceptó. Y la Internacional siguió avalando al anterior presidente, al intervenido. Es el único que vale, ¿no?
el reconocimiento internacional, por más que el ministro reconozca a otros. Claro, ¿cuáles son las diferencias? El reconocimiento nacional es el que avala para entregarle recursos. El reconocimiento internacional es el que avala para que el equipo participe a nivel internacional. Entonces, hubo muchos choques durante años. La lógica a mí me decía, bueno, rompamos con esos choques y que el mismo directivo sea el que lidere la Federación Ecuatoriana de Boxeo. El problema es que desde el punto de vista jurídico no había manera de que eso suceda. ¿Qué hicimos nosotros? Cambiar el interventor y en eso nos encontramos ahorita, en el proceso de identificar clubes que cumplan con los requisitos para llamar cuanto antes a unas elecciones. Eso es lo que tiene que pasar. Porque están ahorita, por ejemplo, Julio César Castillo, Eric Pachito, Jan Caicedo, impedidos de hacer ranking en la IVA. Claro, y hay dos acciones adicionales que estamos tomando, Pablo. La una, en la línea esta de que haya una aprobación internacional, generar esa cercanía, ¿no?, con la Federación Internacional para que comprenda cuál es la situación del boxeo y que entienda que no es una decisión aislada del gobierno nacional o del Ministerio del Deporte y que el momento en que hayan elecciones, que haya una participación de la AIBA ahí, que estén ahí en las elecciones, que puedan avalar y que al final... ¿Cómo está su relación con el Comité Olímpico Internacional, que es la matriz para las federaciones internacionales? Porque de pronto ellos van a escuchar la voz del interesado y no la voz que, entre comillas, puede ser oficial. Exactamente. Entonces, al decir que generamos esa cercanía con el AIBA, también quiere decir la cercanía con el Comité Olímpico Internacional. Y por otro lado, vamos a hacer un acercamiento en estos días con quien tiene el aval internacional, con el señor González, para de alguna manera estrechar lazos y junto a los deportistas, porque yo recibo todos los días llamadas de Pachito, de Julio Castillo y demás, para estrechar lazos y decir, ok, trabajemos coordinadamente. Y el equipo que tiene planificado salir del país en 6 eventos internacionales en el 2022, bueno, asegurémonos que tenga el aval de la Federación Internacional con una inscripción de quien tiene hoy ese reconocimiento, que es el señor González, y que de esa manera no tengamos problemas desde el punto de vista deportivo. Solución al problema. Entonces la solución es formar los clubes. La solución final es tener unas elecciones y tener una presidencia legítimamente electa que además tenga el aval internacional. Ya que está hablando de clubes, el lunes 21 de marzo la Federación Ecuatoriana de Tiro Olímpico hizo participar a 2 clubes de papel de alto rendimiento sin cumplir las normas estatutarias. Esto es una cosa que permanentemente se habla. ¿Qué es lo que pasa con la elección de clubes? La ley te dice que los organismos deportivos son autónomos y que tienen que llevar a cabo todos sus procesos de manera autónoma. Nos mal acostumbraron, Pablo, cuando salió la nueva ley del deporte, a que el Ministerio del Deporte intervenga. ¿Usted se acuerda de esa intervención masiva que se hizo a organismos deportivos, incluidos el Comité Olímpico? Y que al Ministerio del Deporte esté ahí metido, ponga su gente, controle absolutamente la gestión de los organismos deportivos. Han pasado los años y hoy estamos en un gobierno que respeta esa autonomía y que no se mete en las decisiones, menos aún dirigenciales, de los organismos deportivos, sino hasta la instancia en la que nos toca según la ley. Entonces, por ahí nos han pedido, oiga, ministerio, participe en estas elecciones, vaya, esté presente ahí. No podemos hacerlo porque estaríamos irrespetando la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Es decir, que sigan las anormalidades. Lo que pasa es por que eso Correa tiene adeptos aquí, porque le hacía lo que daba la gana y la gente le aplaude. Es que son entes... Y en cambio, Lazo, por, entre comillas, cumplir la ley, estamos jodidos. Bueno, pero es que esa es la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos. Ahora, no quiere decir que nosotros nos desentendemos del todo. El paso final, que es el paso de registro, está en el Ministerio del Deporte. Entonces, si el proceso se hace mal, si es que participan clubes de papel, si es que en la elección no se cumplió con los requisitos que debían cumplirse, la palabra final, digamos, el registro del directorio, la tiene el Ministerio del Deporte. Entonces, en ese caso, en el caso de ajedrez, en donde han habido muchas quejas también de clubes. Vicepresidenta de la Federación Internacional de Ajedrez, Marta Fierro, le presenta denuncias permanentemente y el ministro, por cumplir la ley, no dice nada. No, para nada. Y de hecho estamos muy atentos a ese proceso en donde han habido varias apelaciones de clubes de la elección
Entonces, hay que respetar el proceso. O sea, para eso estamos aquí. De acuerdo, estoy de acuerdo que entonces, yo soy abogado, hay que respetar. Ya, las apelaciones se revisarán y finalmente se dará el registro si es que se cumple y las apelaciones no son válidas, o no se dará el registro, y ahí sí el foco estará en el Ministerio del Deporte. Antes, en el proceso anterior, en las elecciones y demás, el foco está en cada federación, en cada organismo deportivo, que es, recuerdo a todos, pero privado. ¿no van a acelerar? A ver, los abogados del ministerio tendrán que trabajar 24 horas, aunque solamente deben trabajar 8, pero hay que trabajar por tanto problema. Y de hecho, son estas federaciones que han tenido críticas y que hay apelaciones a las que yo he pedido al equipo, hay que ponerles un ojo, pero al detalle, cuidado y se nos pase alguna cosa. Así que pueden tener absoluta tranquilidad, y le he dicho a Marta y se los he dicho a la gente que ha estado preocupada que la revisión final del registro, bueno, esa sí es nuestra responsabilidad y la haremos de manera efectiva, eficiente y transparente. Cuando usted fue asambleísta, el ciclismo le entregó cantidad de documentos. Y ahí quedaron, ya se fue, dejó de ser asambleísta y ahí quedó todas esas irregularidades que hubo en el ciclismo. En el ciclismo hubo, acuérdese usted, un cambio de directorio. Ajá. ¿No? Tenemos un nuevo presidente, un nuevo directorio electo, y que está, Santiago Rosero es su nombre, está hoy enfocado en sacar adelante el ciclismo con un buen plan de acción, coordinando acciones permanentemente con el Ministerio del Deporte, que así es como debe suceder. Ahora bien, en Guayas, aquí en Pichincha, también hubo denuncias de abusos sexuales. Ahí no tienen que hacer nada ustedes, o también otra vez la independencia de las federaciones. La independencia y la autonomía de las federaciones va a aplicar para todo. Esa es la responsabilidad legal que tiene quien está a cargo de las federaciones u organismos deportivos. Nosotros conocimos de una denuncia cuando una periodista llamó al Ministerio del Deporte para consultar sobre eso. Es decir, no había llegado a nuestro conocimiento el que existía esta denuncia. Inmediatamente el ministerio conoció de esto. Nosotros oficiamos a la Federación Deportiva del Guayas para que haga dos cosas. Primero, que aplique un protocolo que hay, obedeciendo a la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Y segundo, que tome las acciones necesarias para separar a presunto agresor, que es un entrenador, y que evite futuras violaciones a los derechos de las niñas deportistas. A su vez, hemos tomado contacto con la Secretaría de Derechos Humanos, es un ente de gobierno especializado en el tema, para que tome contacto con las víctimas, que les pueda guiar en todo el proceso. Entendemos que hay casos incluso de deportistas que no hicieron la denuncia. Y si es que es así, yo aquí lo digo, nosotros directamente presentaremos la denuncia como Ministerio del Deporte, porque estamos del lado de nuestras deportistas. No vamos a aceptar que el deporte, que es un espacio de goce, de disfrute, de superación, que es tan positivo, se manche con estos actos de violencia contra las mujeres en cualquier tipo, ojo, ¿no? Desde violación verbal, desde afectaciones físicas a las deportistas o incluso psicológicas. Eso no lo podemos tolerar. Finalmente, señor ministro, lamentablemente la política nos tiene sufriendo, preocupados. Pero el señor presidente de la República ha dicho y ha decretado que el deporte va a ser política de Estado. ¿Qué significa eso? Significa darle la importancia que merece el deporte ecuatoriano. El presidente ya lo hizo al inicio de su gestión, volviendo a el nivel que el deporte merecía, ya no ser una secretaría, sino ser un ministerio. Y ahora lo hace firmando este decreto, que lo declara como política de Estado. Eso es un anhelo, Pablo, de los deportistas, de quienes amamos el deporte, lo llevamos en el corazón desde hace muchos años. Es decir, el ser una política de Estado quiere decir comprender al deporte como una herramienta clave para el desarrollo de la sociedad. Es así, porque a través del deporte prevenimos enfermedades, a través del deporte alejamos a los niños y jóvenes de las drogas, a través del deporte logramos sociedad y barrios más seguros, menos violentos, más inclusivos para las personas con discapacidad, más igualitarios en términos de derechos. El deporte es eje clave para la educación.
Entonces, por un lado significa eso, ver al deporte como un ente clave para el desarrollo del país. Y segundo, significa garantizar los recursos necesarios para que el deporte se pueda desarrollar. Dentro de este decreto que declara el deporte como política de Estado está, por ejemplo, el invertir los más de 70 millones de dólares que requerirá el plan de alto rendimiento para llegar a París, a los próximos Juegos Olímpicos, con un equipo potente, sólido, con posibilidades de resultados. Dentro de este decreto de declarar el deporte como política de Estado está el recuperar el deporte estudiantil, el deporte colegial y el deporte universitario. Y por supuesto el deporte barrial también, a quienes este año les estamos casi duplicando el presupuesto. Eso es algo muy bueno porque podrán hacer más proyectos de los que estaban acostumbrados a hacer antes. Este año tendremos los Juegos Nacionales del Deporte Estudiantil, Pablo, algo que no hay hace muchos años. Después de 10 años, fíjese usted, tendremos los Juegos Nacionales del Deporte Universitario. Las universidades con las que me he reunido están felices porque destruyeron el deporte estudiantil, el deporte universitario, destruyeron. Absolutamente, ¿no? Estaban apagados completamente. Así. Y ojo, no es solo por la pandemia, porque esto viene desde hace muchos años antes. Desde hace 10 años que no había una liga universitaria a nivel nacional. Este año nosotros la estamos integrando en cooperación y trabajo conjunto con las universidades. Esto también nos llama a que seamos eficientes para poder pedir más recursos, para poder solicitar más recursos, que es algo de lo que hemos hablado en toda esta entrevista y de lo cual estamos absolutamente conscientes. Necesitamos recursos para que las cosas sucedan. Así que eso es lo que define el deporte como una política de Estado, mirarlo como una importancia. ¿Ha sido un potro difícil de manejar o las federaciones o las asociaciones? ¿Qué es lo difícil? Todos los días es un reto para el deporte ecuatoriano porque debemos trabajar de la mano junto a casi 600 organismos deportivos en el país. Entonces, cuando te estás concentrando en el problema de una federación que te llama un deportista y te dice: ministro, no me quieren dar un aval para participar a nivel internacional, o ministro, me dicen de la federación que no hay recursos cuando ustedes ya les transfirieron, inmediatamente regresas a ver y hay otro problema en otra federación y en otra más. Así que la clave y lo que hemos estado haciendo es definir lineamientos claros para que todas las apliquen, el generar espacios de diálogo y de trabajo conjunto. Jamás vamos nosotros a decir que el ministerio tiene las respuestas para todo. Son los organismos deportivos los que muchas veces nos tienen que dar las respuestas a nosotros. Y el trabajo de cerca junto a los deportistas, que es algo que ha sido muy apreciado y valorado en estos meses que llevamos nosotros en el ministerio, de finalmente tener un ministerio que escucha a los deportistas y que en base a esa escucha activa hace cambios, hace mejoras para el deporte ecuatoriano. Un colega me pide que transmita esta interrogante. Hay atletas que van a ir al Mundial en Estados Unidos y podrían ser obligados a correr los bolivarianos, como sucedió con Daniela Darquea, con la exministra Sotomayor. En julio son los dos eventos. Nosotros hemos hecho algo que la ley obliga y que en años anteriores no se hizo, que es definir a inicios de año un calendario único del deporte. Les reunimos en Cuenca, Pablo, a los presidentes de las federaciones ecuatorianas y los presidentes de las federaciones provinciales, y juntos hicimos un calendario que además tiene un aplicativo para que todos podamos verlo y no nos crucemos fechas. Entonces, eso evita que haya este cruce de eventos y que pongan problemas a los deportistas. Y además, hemos con cada federación ecuatoriana definido un plan estratégico para el año 2022, en donde cada una definió cuáles son sus eventos prioritarios, cuáles son los eventos a donde va a ir el equipo A, el equipo B, en cuáles participará el equipo de alto rendimiento que financia el Ministerio del Deporte. Entonces, todo eso está ya claramente planificado y evitará que suceda lo que sucedió en años anteriores, el conflicto de si voy como deportista a un evento y no voy al otro, me van a sancionar. Eso no va a ocurrir. Y esta es la última pregunta que me hace un aficionado desde Santo Domingo. Si le puedo preguntar cómo está el apoyo hacia el deporte de las federaciones con personas con discapacidad, con el presupuesto que cada vez dicen que es menor. Y personas como nosotros no tenemos el apoyo de las federaciones por falta de dinero. Nosotros hemos dado mucha importancia al deporte para personas con discapacidad, más aún después del triunfo
de Poles Méndez, medalla de oro paralímpica, histórica para el país. Así como en algún momento celebramos esa primera medalla de oro para Ecuador con Jefferson Pérez, allá en el año 96, debemos valorar la medalla de Poles Méndez. Es la primera en la historia del deporte paralímpico para el Ecuador. Además porque quien está en la cabeza del Ministerio del Deporte y quien les habla cree realmente en el poder que tiene el deporte para cambiar la vida de cualquier persona y más de una persona con discapacidad. Cuando usted ve un niño con discapacidad soñando, compartiendo con sus amigos y sonriendo gracias al deporte, uno se da cuenta que hay que invertir ahí. Estamos en contacto permanente con el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Nos han hecho varias solicitudes de mejoras, de cambios administrativos, de presupuestos y hemos accedido a eso para que el deporte paralímpico se pueda desarrollar. Organizamos los Juegos del Deporte Adaptado el año pasado, en plena pandemia, cuando parecía imposible hacerlo. Reunimos a casi 500 deportistas con discapacidad en Ibarra para estos Juegos y lo seguiremos haciendo, siempre abiertos a distintas propuestas que hagan que el deporte para personas con discapacidad crezca en el país. El periodista en mención sobre la obligación que quieren hacer algunos dirigentes para que vayan a bolivarianos y no a competencias más importantes, ojalá que le chequee. Me dicen que de pronto, por ejemplo, a Jonathan Amores le van a obligar a que vaya a una competencia menor y no al mundial. Vamos a estar pendientes, Pablo, y creo que ese es un gran ejemplo, el atletismo y la marcha, de la mejora en los tiempos de la entrega de los recursos. Fíjese usted, este es un evento que debía organizarse en mayo y que estaba pensado que se transfieran los recursos en mayo. Sin embargo, se dio antes, y estoy hablando del Campeonato Mundial de Marcha en Omán, en donde Glenda Morejón quedó campeona mundial. Fue un evento financiado 100% por el Ministerio del Deporte, invertimos ahí un poco más de $100,000 y lo hicimos ya con el nuevo modelo del nuevo plan de alto rendimiento. A mí me alegró mucho escuchar a Glenda decir que vio una diferencia en el trato, en el acompañamiento y en el equipo que estuvo cerca a los deportistas en ese campeonato mundial. Tenían un fisioterapeuta 24 horas al día, tenían a su equipo técnico, a varios entrenadores cerca, así que eso nos llena de alegría. Se dio el triunfo de Glenda Morejón y les pido a todos que le pongamos un ojo a ese equipo de marcha, ¿no? Vamos, yo estoy seguro con gran posibilidad de lograr una medalla olímpica en ese equipo de marcha. Me mandan algunas cosas, me dice, el ministro habla bonito, ¿se cumplirá lo que dice o es solamente vendedor de humo? Mire, quienes nos conocen y quienes saben del trabajo del Ministerio del Deporte, del nuevo ministerio, saben que primero hacemos las cosas con el corazón, y eso hace que no hayan horas de descanso, que no hayan excusas, que el equipo esté 100% comprometido. Así que todo lo que nos hemos planteado, el declarar el deporte como política de Estado, el lanzar nuestro proyecto Hincha de mi Barrio, que es un proyecto muy exitoso en los barrios en diferentes provincias del país, el haber lanzado el nuevo plan de alto rendimiento, el definir los lineamientos para el uso adecuado de los recursos públicos, el haber hecho unos Juegos Nacionales Juveniles y Juegos Nacionales Adaptados. Cada una de las cosas que nos hemos propuesto las hemos cumplido. Nuestro presidente siempre dice que en nuestro gobierno lo que se dice se hace y lo que se promete se cumple, y en el deporte no es la excepción. Tenemos varios retos por delante, tenemos varias metas por cumplir por delante, pero hemos cimentado ya estos cambios que eran necesarios. El declarar al deporte como una política de Estado es algo histórico en el país, y nos da la pauta para seguir cumpliendo con todo lo que nos hemos comprometido, seguir mejorando y seguir transformando el deporte ecuatoriano, que ese es el verdadero objetivo que tenemos. Le agradezco a Sebastián Palacios, ministro de Deporte, por el tiempo que nos ha dado y sobre todo por las aclaraciones que tenemos aquí presente. Ya estaremos invitando a otros dirigentes para que contraste lo que han dicho el señor ministro en esta audición. Hagamos una pausita, mi estimado Luis.